37 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Hace un ratito te contábamos de este decreto del gobierno nacional que limita el derecho a huelga y que obviamente preocupa sobre todo a quienes tenemos el derecho de movilizarnos por condiciones dignas de trabajo, por salario digno y por unas buenas condiciones, sobre todo como lo decía anteriormente. Hace un ratito comentábamos un poquito esta medida del gobierno y para profundizar vamos a establecer contacto, en este caso con Roberto Aguiar, que es titular de ATE. Roberto, ¿cómo va? El autor te saluda, gracias por atendernos. Muy bien, un saludo para toda la audiencia. Roberto, bueno, ¿cómo cayó esta medida? ¿Qué tenés para decirnos? Sin dudas que este es un decreto que le pidieron al presidente las multinacionales y los grupos empresarios que operan en nuestro país. No tiene ninguna posibilidad de prosperar esta medida. Es inconstitucional, afecta, vulnera no solo el artículo 14 bis de la Constitución, sino el convenio 87 de la OIT. Las actividades esenciales ya están reguladas en la Argentina desde hace más de 20 años, siguiendo los criterios de la Organización Internacional del Trabajo, que considera que son servicios esenciales aquellos cuya interrupción pueden poner en riesgo la salud, la vida y la seguridad de la población. Tenían una finalidad específica, no esta que ahora quiere el gobierno, que es directamente aniquilar el derecho de huelga, porque no solo abren una ventana para un sinnúmero de nuevas actividades esenciales, sino que crean una figura nueva, hablando entonces de los servicios de importancia trascendental, garantizando en un caso el 75% de la prestación durante un paro y en el otro caso el 50%. La huelga así se tornaría sin ningún sentido, inútil, pierde toda eficacia. Nosotros no la vamos a acatar. Mire, yo lo digo con humildad, pero también con mucho orgullo. ATE es uno de los sindicatos más grandes, más antiguos de la República Argentina. Acabamos de cumplir 100 años y ¿sabe qué? Esos pioneros que nos daban vida, que eran inmigrantes pobres que habían llegado al puerto de Buenos Aires y armaron este sindicato, en ese primer acta celebraban que habían logrado que se reconociera el derecho de huelga. Es decir, nos quieren hacer retroceder un siglo en materia de derechos laborales. No lo vamos a permitir. Rodolfo, decías, no lo vamos a acatar, no lo vamos a permitir. ¿Qué instrumentos jurídicos, cómo se resguardan ustedes ante una posible demanda? Mire, dos cuestiones. Primero, la calle. Si usted ve un gremialista que anda de la mano del abogado todo el día, es porque no se anima o no quiere pelear. Primero la calle, después viene el abogado. Por supuesto, ATE tiene uno de los mejores equipos jurídicos, pero hoy lo vamos a poner a prueba. Paro de ATE que se inició con más de un 90% de acatamiento en todo el país y en los hospitales solamente se están garantizando guardias mínimas. Lo mismo ocurre en los centros asistenciales de niñas, niños, adolescentes y adultos, y también guardias de emergencia en el PAMI y en el ANSES. Y luego, por supuesto, ya evaluamos también una presentación judicial, aunque somos de lo que piensan que no podemos esperar mucho de esta justicia. No es bueno generalizar, pero la mayoría de los jueces y de los fiscales, antes de resolver, llama a la Casa Rosada. La justicia ha sido la gran ausente en estos 17 meses en el que nos han quitado derechos no solo a los trabajadores y a los jubilados, sino a toda la población. Esta es una modificación que el gobierno intenta sin ninguna duda para joder a los trabajadores y beneficiar a las patronales. Rodolfo, ¿y cómo se articula el paro de hoy? Mire, reapertura de paritarias inmediata y que el gobierno nos devuelva toda la plata de nuestros salarios que nos robó en este año y medio. Todas las negociaciones salariales se ubicaron por debajo de la evolución de los precios, se convirtieron en un fraude.
las paritarias en la Administración Pública Nacional. Nosotros alertábamos, ojo, que este 1% que otorgan en la paritaria central se va a transformar en una herramienta de disciplinamiento para el resto de las negociaciones salariales, no solo del sector público con 24 gobernadores y más de 2.200 intendentes, sino también para el sector privado. Ahora, la novedad, ¿cuál es en el Estado? Que no la impone Milei por decreto al 1%. ¿Sabe que en el sector público existe lo que se denomina coexistencia de representaciones sindicales? Es decir, más de un gremio puede representar al mismo universo de trabajadores. No lo impuso el gobierno por decreto, lo firmó otro sindicato. Debiera estar prohibido a esta altura que existan dirigentes, representantes gremiales que firmen aumentos que se ubiquen por debajo de la evolución de los precios. Yo digo, no solo hay que ir a reclamarle por el cepo, por el techo a las paritarias, a la Casa Rosada. También hay que reclamarle a algunos dirigentes. El 1% en el Estado tiene nombre y apellido, se llama Andrés Rodríguez. Tenemos que dejar de respaldar a los empresarios disfrazados de gremialistas en el Estado y convocar a afiliarse masivamente a ATE para recuperar la dignidad de nuestros salarios. Han destruido el derecho a la retribución justa. Mire, es un derecho constitucional. A cualquiera que nos está escuchando, su salario le debiera alcanzar por lo menos para cubrir 9 prestaciones: la vivienda digna, alimentación adecuada, vestimenta, salud, educación, previsión social, ahorro, esparcimiento, vacaciones. Que alguien nos diga en la Argentina esta, a quien hoy su sueldo, su jubilación le alcanza para todo eso. Hoy en este país tenemos que elegir qué hacer con nuestro sueldo, cuáles de esas prestaciones cubrir y cuáles no, porque para todo no alcanza. ¿Ves que no está ayudando UPCN entonces, Rodolfo? No, yo creo que está en debate el modelo sindical en la Argentina también. Por supuesto que todos queremos unidad. Ahora, hay que decidirse de qué lado del mostrador se está. O te aplauden tus compañeros o te aplauden tus jefes, pero los dos a la vez no te pueden aplaudir. Tengo la sensación que todavía hay algunos dirigentes que creen que pueden caminar ese hilo delgado de cosechar ambos aplausos. Por otro lado, ¿sirvió de algo ir a tomar café a la Casa Rosada? Hace un año yendo a la Casa Rosada, apostando al diálogo, y no se ha podido comunicar una sola mejora, un solo beneficio para los trabajadores. Por el contrario, el gobierno avanza en una reforma laboral, en una reforma previsional que va a ser muy perjudicial para todas y para todos. El diálogo no forma parte del manual de actuación de este gobierno. El diálogo no está en su protocolo. Este gobierno lo único que entiende es el lenguaje de la fuerza. Y mire, y siembra miedo. A nosotros ayer nos amenazaron de muerte y de desaparición. No nos victimizamos, pero hacemos la denuncia penal, porque no se trató en este caso de un perfil falso. Está identificada la persona, es un comerciante que vende vidrios en San Martín, provincia de Buenos Aires. Nos amenazó con matarnos y hacernos desaparecer, pero la denuncia también es para poner en evidencia no solo a este energúmeno que cree que puede andar con impunidad delinquiendo, sino poner en evidencia que el clima de violencia se siembra desde las más altas esferas del poder. La violencia es institucional en este momento en la Argentina y forma parte de una estrategia de gestión, que es que tengamos miedo, porque saben que si tenemos miedo nos paralizamos. Si tenemos miedo, no reaccionamos cuando nos quitan todos nuestros derechos. Bueno, le tenemos que demostrar con claridad a este gobierno que no tememos y que los vamos a seguir confrontando. Rodolfo, sabes que cuando recién te escuchaba que está identificada la persona que te amenazó con hacerte desaparecer y que la violencia viene de la cúpula, está tan avalada la violencia que la propia persona que te amenaza con nombre y apellido arroba directamente a Patricia Bullrich. O sea, si no quieren identificarlos porque no quieren, porque al celular de la ministra le llega una notificación con la amenaza directa que te están haciendo, ¿no? Sí, nosotros esperamos, por supuesto, que exista una respuesta. Ahora, no nos van a sacar de foco.
Nosotros vamos a seguir concentrados a los estatales desde ATE en nuestro principal objetivo, porque yo recuerdo que cuando llegó ese ingeniero, empresario, que ahora parece que ha sido derrotado en su propio bastión el último domingo en la capital federal, en el 2015 a la presidencia, Macri, y dijo que eran el mejor equipo y no sé cuántos años iban a gobernar. Bueno, duraron solo 4 años, ¿pero por qué? Porque antes de haber sido derrotado en las urnas Macri, primero lo derrotamos en las calles. Nosotros desde el sindicalismo tenemos que seguir concentrados para construir la derrota de Milei en las calles en este momento. Rodolfo, una más y te agradezco por tu tiempo. Está linkeado, ¿no? Esto de eliminar paritarias, no legitimar las paritarias y impedir el derecho a huelga, ¿no? Está totalmente de la mano esa medida. Sin lugar a dudas, hay un ataque sin precedentes a los derechos de los trabajadores y a los sindicatos, por supuesto, porque es el último dique de contención, el último obstáculo que tiene el gobierno. Por supuesto, Milei a esta altura es una marioneta, un títere, y todas y todos lo tenemos claro. Es el obstáculo que tienen los empresarios que manejan, a los que mandan a este presidente. Por supuesto que no solo estamos enfrentando aquí la quita de derechos laborales para bajar los costos del empleo y que se vean incrementadas las ganancias o las utilidades de las empresas. Está claro que hay un plan para colonizar la Argentina y que le encargaron ese plan al presidente Milei. Y esto también forma parte de una política de saqueo de todos nuestros recursos naturales. Mire, tenemos que seguir confrontando el relato oficial del gobierno. Tiene que ser la calle y la disputa de sentido. Calle y batalla cultural. No podemos dejar que nos digan como si fuera verdad que crece la economía en este país. ¿Qué sectores de la economía crecen? Solo intermediación financiera, energéticas y las mineras, que son los sectores que demandan, escuche bien, solo el 4% de los puestos de trabajo en el país, mientras que otros, como el comercio, la industria, la construcción, que son los de mayor demanda de empleo, son los sectores más castigados. Y yo creo que soy optimista, que cae el apoyo popular al gobierno, que pierde consenso social el presidente Milei por 5º mes consecutivo. Hay una desaprobación de la mayoría de las argentinas y de los argentinos sobre la gestión presidencial. Y eso tiene que ver porque esa disputa, esa batalla cultural se ha equilibrado. Le doy un solo ejemplo. La sociedad empezó a tomar conciencia que cuando le dijeron motosierra en el Estado, en realidad era motosierra a todos y cada uno de sus derechos. Mire, si echaste los empleados públicos que tenían que desagotar y limpiar las alcantarillas, si frenaste la obra pública y no se pueden construir desagües, y desmantelás el Servicio Meteorológico Nacional, es lógico que después no puedas prevenir la catástrofe de Bahía Blanca, la de Zárate, Campana y del territorio, gran parte del territorio de la provincia de Buenos Aires. Si recortás un 50% el presupuesto de salud, desmantelás el dispositivo de vacunación, el Instituto Nacional del Cáncer, la gente se muere. Este gobierno nos está matando y la sociedad empieza a darse cuenta. Muchas gracias, Rodolfo, y estamos en contacto para ver cómo sigue el tema de tu denuncia por la amenaza y, por supuesto, esto de cercenar el derecho a huelga. Nosotros los agradecidos, hasta luego. Gracias. Pasaba Rodolfo Aguilar, titular de ATE, bueno, que hace un ratito veíamos la amenaza que le hacían y por supuesto también diciendo que no van a acatar esto de cercenar el derecho a huelga. 1000 cosas a la vez. 1000 cosas a la vez. El mar pasa por un embudo. De